El nombre María da Graça Meneghel quizá no te diga mucho, pero si menciono Xuxa, seguro recuerdas su sonrisa, su energía y ese universo color rosa que marcó a toda una generación. La brasileña se convirtió en la reina indiscutible de la televisión infantil latinoamericana durante los años 80 y 90. Cada mañana millones de niños la veían llegar en un barco imaginario, cantando y repartiendo besos. Sin embargo, detrás del brillo y la fama existía una historia llena de pruebas, pérdidas y secretos que el público apenas comienza a conocer. Xuxa nació el 27 de marzo de 1963 en Santa Rosa, un pequeño pueblo del sur de Brasil. Su familia era sencilla. Su padre, militar severo; su madre, una mujer de fe que sostenía el hogar con esfuerzo. Cuando tenía 7 años, se mudaron a Río de Janeiro, donde todo cambió. La ciudad era grande, desafiante, pero también llena de oportunidades. Su hermana mayor empezó a llamarla Xu, apodo que con el tiempo se transformó en Xuxa. Nadie imaginaba que ese nombre infantil llegaría a ser conocido en medio mundo. Los primeros años de su vida estuvieron marcados por dificultades que más tarde la impulsarían a superarse. Años después, ya convertida en figura pública, contaría que su niñez no fue fácil y que vivió situaciones dolorosas que la hicieron desconfiar del entorno. Aquellos episodios, dijo, le enseñaron a mantener el control y a no depender de nadie. Esa necesidad de protegerse moldeó el carácter fuerte que mostraría frente a las cámaras. A los 16 años, un fotógrafo la descubrió por casualidad en un autobús y la invitó a modelar. La familia aceptó y, en poco tiempo, la adolescente pasó de la escuela al mundo de la moda. Su rostro comenzó a aparecer en revistas y anuncios. En una de esas sesiones conoció a Pelé, el astro del fútbol brasileño. Ella tenía 17 años, él casi 40. La diferencia de edad generó curiosidad y polémica. La relación duró varios años y la colocó en el centro de la atención mediática. Más adelante diría que aprendió mucho, pero también que comprendió lo difícil que es convivir con la fama. Tras esa etapa decidió reinventarse. En 1983 debutó en televisión con el programa Clube da Criança. Lo que parecía una simple oportunidad se convirtió en el inicio de una carrera legendaria. Poco después, TV Globo la contrató y nació Show da Xuxa, un espectáculo lleno de colores, coreografías y mensajes positivos para los niños. En escena irradiaba alegría. Fuera de cámaras, trabajaba sin descanso construyendo una marca que incluiría discos, juguetes, perfumes y ropa. La prensa la llamó la Madonna latinoamericana y Forbes la incluyó entre las celebridades mejor pagadas del mundo. Así empezó el reinado. Millones de pequeños la adoraban, pero mientras más crecía su brillo, más empezaban a surgir historias que nadie sabía si creer. Porque cuando una figura alcanza ese nivel de fama, cada detalle de su pasado se convierte en un misterio. Y es justo ahí donde comienzan los 25 datos ocultos que transformaron a Xuxa en un mito. Y también en una leyenda rodeada de sombras. 1. El primer dato oculto de su vida ocurrió antes de ser famosa. En 1982, cuando aún buscaba abrirse paso como actriz, Xuxa participó en una película de corte adulto llamada Amor extraño amor. Años después, cuando ya era una figura infantil, esa cinta se convirtió en una gran controversia mediática. Ella misma reconoció que aceptó el papel sin imaginar las consecuencias que tendría. Intentó retirar la película del mercado, pero la historia volvió una y otra vez, recordándole que el pasado siempre deja huella. 2. El segundo dato tiene un aire casi increíble. Durante la cima de su fama, Xuxa contó que Michael Jackson le hizo llegar una propuesta para colaborar con él, e incluso mencionó que había una admiración mutua. El propio entorno del cantante habría mostrado interés en unirlos en un proyecto internacional.
Aunque nunca se concretó, ese cruce de caminos entre dos gigantes de la música pop alimentó miles de titulares. Y aunque parezca una anécdota curiosa, demuestra hasta dónde había llegado su fama, de presentadora brasileña a figura conocida en todo el mundo. 3. El tercer dato habla de amor y pérdida. Después de su relación con Pelé, Xuxa conoció al legendario piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna. Eran jóvenes, exitosos, y el país los adoraba. Su romance fue seguido por toda la prensa latinoamericana. Pero detrás de esa imagen perfecta, había dos personas que apenas podían verse por sus agendas y por la presión mediática. Cuando Ayrton falleció en 1994, Xuxa quedó destrozada. En más de una ocasión, ha dicho que ese fue el momento más doloroso de su vida. Desde entonces, evita hablar de él porque, según sus propias palabras, algunas ausencias nunca se superan. 4. El cuarto dato oculto nos lleva al terreno del poder. A mediados de los 90, Xuxa ya no era solo una presentadora, era una marca internacional. Creó su propia productora, lanzó líneas de productos, giras multitudinarias y programas en distintos idiomas. Su fortuna, según medios especializados, llegó a cifras impresionantes para la televisión latinoamericana. Sin embargo, su éxito también generó críticas. Algunos periodistas aseguraban que era demasiado poderosa, que todo debía pasar por su aprobación. A Xuxa no le afectaban esas etiquetas. Decía que simplemente estaba cuidando lo que había construido con tanto esfuerzo. 5. El quinto dato marca el inicio de una etapa más difícil. Con la llegada de Internet y las redes sociales, el pasado comenzó a perseguirla de formas nuevas. Antiguas imágenes y noticias volvieron a circular, muchas veces fuera de contexto. En una entrevista, Xuxa dijo: "Hoy todos opinan, y eso es parte del precio de haber estado en el corazón de tanta gente". Esa frase resume su relación con la fama. Gratitud, pero también cansancio. Aprendió que la memoria digital nunca olvida, y que la reina de los niños también podía convertirse en el blanco de la crítica. Esos primeros 5 datos ya muestran algo claro. La historia de Xuxa nunca fue un cuento de hadas. Fue una montaña rusa entre la adoración y el juicio público. Y aunque parecía invencible, las sombras de su pasado estaban apenas comenzando a revelarse. Lo que viene a continuación explica por qué su figura se volvió tan enigmática. Y por qué, a pesar de todo, sigue siendo imposible dejar de mirarla. 6. Nuestro sexto dato oculto se relaciona con uno de los rumores más persistentes sobre su carrera. A lo largo de los años 90, comenzaron a circular teorías en medios y foros que afirmaban que en sus canciones o escenografías existían mensajes ocultos o símbolos extraños. Muchos fanáticos analizaban los temas al revés o buscaban significados ocultos en los colores de su vestuario. Nada de eso fue comprobado, pero las teorías se multiplicaron. Xuxa, con su característico humor, respondió una vez: "Si hay mensajes secretos en mis canciones, son para que la gente sonría". Aquella frase calmó a algunos, pero también dejó en claro cómo la fama puede convertir cualquier detalle en una leyenda urbana. 7. El séptimo dato se relaciona con una de sus declaraciones más comentadas. Durante la pandemia, Xuxa compartió un mensaje en redes donde usó una frase muy fuerte para invitar a la gente a cuidar de sus seres queridos. Dijo que todos debían ser responsables o podrían cargar con el dolor de haber perdido a alguien. La intención era positiva, pero las palabras fueron malinterpretadas. Muchos medios las sacaron de contexto, generando titulares escandalosos. Días después, Xuxa pidió disculpas y explicó que su único objetivo era crear conciencia. Aprendió, como muchos otros artistas, que en la era digital una frase puede cambiar completamente de sentido cuando se repite fuera del contexto. 8. El octavo dato tiene que ver con otra controversia mediática. En una transmisión en vivo,
Xucha habló sobre la importancia de la ciencia y las pruebas médicas. Durante su comentario, usó un ejemplo desafortunado que generó críticas en las redes. Rápidamente ofreció disculpas y explicó que se expresó mal. A pesar de sus aclaraciones, la conversación se hizo viral. Aquello la llevó a alejarse temporalmente de la televisión y centrarse en causas sociales, especialmente en campañas por los derechos de los animales. Con el tiempo, logró transformar ese episodio en una oportunidad para reflexionar sobre el poder de las palabras y la responsabilidad de quienes tienen una gran audiencia. 9. El noveno dato habla de un momento de verdadera vulnerabilidad. En 2018, Xuxa reveló que había sido operada por un problema de salud serio. La recuperación fue lenta y durante ese tiempo reflexionó sobre todo lo que había vivido. En una entrevista dijo: "Me di cuenta de que no se puede controlar todo. A veces la vida te obliga a parar". La imagen pública de la mujer siempre activa y perfecta se transformó. El público vio por primera vez a una Xuxa humana, con miedo y cansancio. Esa etapa marcó un antes y un después en su manera de comunicarse con sus seguidores. 10. El décimo dato marca el inicio del distanciamiento con parte de su público. Muchos de los que crecieron con sus programas comenzaron a verla desde otra perspectiva. En redes, algunos recordaban con nostalgia su programa infantil, otros analizaban sus mensajes desde la óptica del presente. Xuxa no negó que su estilo había cambiado. Dijo que su público también creció y que ella no podía seguir siendo la misma persona que saltaba en un escenario a los 20 años. Con serenidad, comentó: "Si quieren a esa Xuxa de los 80, búsquenla en YouTube. Yo sigo aquí, pero soy otra". Esa honestidad dividió opiniones, pero también la hizo más real que nunca. Hasta aquí su historia ya mostraba una transformación. La reina de la alegría comenzaba a mostrar las grietas del paso del tiempo, enfrentando las consecuencias de sus propias palabras y decisiones. Pero lo que estaba por venir no eran simples rumores ni críticas. Eran verdades que pondrían a prueba su familia, su fe y su legado. 11. El 11º dato oculto tiene que ver con su enorme fortuna y su capacidad para convertir cada proyecto en éxito. En los años 90, Xuxa creó su propia productora, Xuxa Produções, con la que administró programas, giras, productos y derechos de imagen. Su equipo era tan grande que funcionaba como una empresa multinacional. Los medios la describían como una de las mujeres más influyentes de Brasil. Sin embargo, el poder también trae presiones. Detrás de su sonrisa televisiva había largas reuniones, decisiones difíciles y jornadas interminables. En una entrevista confesó: "Ser jefa fue más difícil que ser famosa". Esa frase reflejaba el costo real de haber convertido su nombre en una marca. 12. El siguiente dato nos lleva al terreno familiar. Xuxa siempre habló con ternura de su madre, Doña Alda, una mujer que inspiró muchas de sus canciones y mensajes de amor. Sin embargo, en su libro autobiográfico admitió que su relación no siempre fue fácil. A veces, las diferencias generacionales y el ritmo de trabajo de Xuxa las distanciaban. Cuando su madre enfermó, la presentadora dejó parte de su carrera para cuidarla. Esa etapa la marcó profundamente. Cuando Doña Alda falleció en 2018, Xuxa confesó entre lágrimas que su madre fue la persona que más la sostuvo en los momentos difíciles. "Ella era mi raíz", dijo, "y cuando se fue, sentí que me arrancaban parte del alma". 13. El 13º dato trata sobre su papel como madre. Xuxa tuvo a su hija Sasha con el actor Luciano Safir, y durante años fueron una de las familias más queridas de la televisión. Sin embargo, con el tiempo surgieron rumores de desacuerdos y distancia. En el documental sobre su vida, Xuxa reconoció que su carrera absorbía gran parte de su tiempo y que muchas veces no estuvo presente como hubiera querido. "Yo no fui madre a tiempo completo, fui una madre que trabajaba sin descanso", dijo.
Esa sinceridad conmovió a muchos, porque por primera vez mostraba su lado más humano, el de una mujer que, pese al éxito, también se equivocó. 14. El 14º dato revela una de las etapas más tensas de su trayectoria. A inicios de los años 2000, varias personas de su equipo la demandaron alegando conflictos laborales. Los medios convirtieron esos casos en titulares durante semanas. Aunque muchos fueron resueltos sin mayores consecuencias, dejaron claro que detrás del glamour había un ambiente de alta exigencia. Ex colaboradores decían que trabajar con ella era una escuela dura pero inolvidable. Una ex asistente comentó: podía ser muy estricta, pero también generosa cuando confiaba en ti. Xuxa no negó esa fama de perfeccionista, y más de una vez dijo: para lograr lo que logramos, había que ser firme. 15. El 15º dato tiene un aire de renacimiento. Después de años de silencio mediático, Xuxa regresó con una alianza inesperada: Disney Brasil. Produjo nuevos contenidos familiares y un programa con mensajes educativos y ecológicos. El público se dividió. Algunos aplaudieron su madurez, otros pensaron que intentaba recuperar su trono de antaño. Pero ella fue clara: no quiero volver a ser la reina de nadie, solo quiero contar historias que ayuden a soñar. Con esa frase, cerró el ciclo de la Xuxa televisiva para abrir una nueva etapa más personal y reflexiva. En este punto de la historia, la mujer que había conquistado medio continente parecía haber encontrado un equilibrio entre su pasado y su presente. Pero aún quedaban capítulos llenos de introspección, aislamiento y verdades que solo se atreven a contarse cuando ya no hay nada que perder. Y es ahí donde comienza la parte más profunda de esta historia. 16. El 16º dato oculto muestra lo que ocurría detrás de los reflectores en su etapa más exitosa. Para mantener su agenda y su marca, Xuxa trabajaba rodeada de un equipo enorme: productores, asistentes, estilistas, publicistas. Muchos describían ese ambiente como profesional, pero también exigente. Todo debía estar cronometrado al segundo. Con los años, esa estructura comenzó a aislarla. Xuxa misma ha dicho que a veces se sentía como si viviera dentro de una burbuja. En un documental, comentó: había gente por todos lados, pero pocas personas realmente me conocían. Esa soledad disfrazada de éxito fue uno de los precios más altos que pagó por ser una figura tan grande. 17. El 17º dato toca un tema delicado: su espiritualidad. Xuxa fue criada en una familia católica, pero a lo largo de su vida exploró diferentes caminos. En entrevistas ha contado que ha buscado orientación en prácticas holísticas y creencias alternativas, siempre con respeto. Para algunos, esa apertura era símbolo de evolución personal. Para otros, una contradicción con su imagen tradicional. Ella respondió con calma: no sigo una religión, sigo lo que me hace bien. Con los años, esa frase se volvió su lema. Le sirvió para alejarse del dogma y centrarse en la búsqueda interior, algo que le ayudó a sobrellevar los momentos más duros. 18. El 18º dato revela cómo la exposición constante puede convertirse en una trampa. En 2020, un ex colaborador divulgó fragmentos de conversaciones privadas en las que Xuxa hablaba de antiguos colegas. Algunas frases fueron interpretadas como despectivas, lo que generó titulares y críticas. Ella lamentó lo ocurrido y explicó que sus palabras habían sido tomadas fuera de contexto. Aún así, ese episodio marcó un punto de inflexión. Decidió reducir su círculo de confianza y mantener su vida personal lejos del ojo público. Entendí que no todos los que sonríen están de tu lado, dijo después. Esa frase, tan simple como contundente, resumía la dureza de su experiencia. 19. El 19º dato se centra en su etapa de aislamiento. Tras años de popularidad, Xuxa comenzó a vivir de forma mucho más privada. Pasó largas temporadas en su casa de Río, rodeada de animales y de un pequeño grupo de amigos.
Aunque seguía activa en redes, ya no buscaba la exposición mediática. En entrevistas, reconoció que se sentía más en paz lejos del ruido. Antes necesitaba que todos me vieran, ahora necesito poder ver yo misma lo que soy. Esa frase revelaba una mujer distinta, más serena, menos preocupada por agradar y más enfocada en su bienestar. 20. El 20º dato tiene que ver con el cambio de prioridades. En la última década, Xuxa vendió algunas propiedades y cerró negocios para dedicarse a proyectos que tuvieran un impacto social. Apoyó refugios de animales, campañas de salud infantil y fundaciones educativas. Su entorno más cercano afirma que, al hacerlo, también logró reconciliarse con su historia. En lugar de evitar el pasado, comenzó a hablar de él con naturalidad, como una parte más de su camino. No quiero borrar lo que viví, quiero entender por qué lo viví, explicó en una charla. Esa frase, que muchos citan como su momento de madurez, muestra a una Xuxa que aprendió a transformar los errores en lecciones. Para entonces, su imagen pública ya no era la de la estrella intocable de los 90, sino la de una mujer que había sobrevivido a sus propios excesos. Y aunque su vida parecía tranquila, el destino aún le tenía preparadas varias revelaciones. Lo que estaba por venir no solo redefiniría su legado, sino también la manera en que el mundo la recordaría. 21. El 21º dato llega con su esperado regreso ante las cámaras. En 2023, Xuxa estrenó su propio documental, una producción que mostró sin filtros sus aciertos y errores. En la serie, habló de su infancia, de la fama abrumadora y de las relaciones que marcaron su vida. Lo que más conmovió al público fue su manera directa de asumir la responsabilidad sobre su historia. Durante años dejé que otros contaran quién era yo. Ahora me toca a mí decirlo, confesó frente a cámara. Con esa frase cerraba décadas de especulación. Por primera vez, la reina de los bajitos hablaba desde la mujer adulta que aprendió a mirar su pasado sin miedo. 22. El 22º dato tiene que ver con su reencuentro con figuras del pasado. En el documental se mostró frente a frente con algunas de las personas con las que había tenido diferencias profesionales. La tensión se sentía en el aire, pero también la voluntad de sanar. En un momento de silencio, una excompañera le dijo, «Nunca entendí por qué eras tan dura». Y Xuxa respondió con serenidad, «Porque nadie me enseñó a ser suave». Esa respuesta, corta pero profunda, se volvió viral en redes. Representaba a miles de mujeres que habían tenido que ser fuertes en entornos difíciles para sobrevivir. 23. El 23º dato nos muestra a Xuxa reflexionando sobre la salud mental y el costo de la fama. Durante el rodaje de su serie, confesó haber pasado por momentos de ansiedad y agotamiento. A veces la gente cree que tenerlo todo es sinónimo de felicidad, y no es cierto, dijo. En otra parte, recordó los años en los que no podía caminar por la calle sin ser rodeada por cientos de personas. Era como vivir en un carnaval permanente, hasta que un día dejé de escucharme a mí misma. Hoy, a sus 60 años, Xuxa dice que su mayor logro no fue la fama, sino la paz de poder dormir tranquila. 24. El 24º dato habla de reconciliación. Durante mucho tiempo se dijo que su relación con su hija Sasha había tenido altibajos por la presión de la fama. En la actualidad, ambas comparten proyectos, viajan juntas y mantienen un vínculo más cercano. En un evento reciente, Sasha dijo, «Mi mamá me enseñó a ser libre, aunque eso a veces le doliera». Xuxa, al escuchar esas palabras, rompió en llanto. Ese momento, captado por las cámaras, se volvió símbolo de su redención. La mujer, que durante años fue la madre de millones de niños, por fin se permitía ser madre de verdad con su propia hija. 25. Y llegamos al 25º dato oculto, el que resume toda su historia. Xuxa ha dicho que ya no busca aplausos ni reconocimientos. Vive con su pareja, el músico Juno Andrade,
rodeada de animales y de tranquilidad. Dedica sus días a escribir, producir y apoyar causas que reflejen lo que ella cree. En una entrevista reciente dijo: "Mi vida fue un espectáculo, pero lo mejor vino cuando bajaron las luces". Esa frase, tan simple, encierra todo su viaje, de la fama absoluta al silencio, del brillo al equilibrio. La reina sigue siendo reina, pero ahora lo es de su propio mundo, sin máscaras ni personajes. Su historia es el reflejo de muchas otras, la de quienes alguna vez tuvieron que brillar tanto que olvidaron quiénes eran. Xuxa, la mujer que marcó generaciones, demuestra que a veces los finales más luminosos nacen de las sombras más profundas. Cuando las cámaras se apagan y el público deja de gritar su nombre, lo que queda es la persona detrás del mito. Xuxa lo ha entendido mejor que nadie. Durante décadas, fue la sonrisa que despertaba a millones de niños, el rostro impecable del entretenimiento, la imagen del optimismo absoluto. Pero detrás de esa perfección había una mujer con heridas, dudas y contradicciones. A lo largo de su vida, Xuxa enfrentó todo: la crítica, el escrutinio, la nostalgia y la exigencia de ser eterna. Lo hizo a su manera, con errores, con aciertos y, sobre todo, con la valentía de mirar hacia atrás sin esconderse. Hoy, a más de 60 años, su historia no es solo la de una artista, sino la de una sobreviviente del sistema que ella misma ayudó a construir. Dicen que el tiempo pone a cada quien en su lugar, y en el caso de Xuxa, el tiempo la colocó donde siempre debió estar, en el corazón de la gente, no como un símbolo perfecto, sino como un ser humano real. Una mujer que amó, que se equivocó, que cayó y que supo levantarse frente a un mundo que pocas veces perdona. En el fondo, esa ha sido siempre la paradoja de Xuxa. Durante años fue el rostro de la inocencia, y sin embargo, su vida ha estado marcada por los desafíos más adultos. Fue idolatrada, juzgada, idealizada y malinterpretada. Pero aún así, sigue siendo una referencia para varias generaciones. Hoy, lejos de los escenarios y los programas de televisión, Xuxa ha aprendido a disfrutar de lo simple: una caminata con sus perros, un café con amigos, un mensaje de su hija. Ya no necesita demostrar nada. "Por fin puedo ser yo", dijo recientemente en una entrevista. Esa frase, tan sencilla, suena como una victoria silenciosa después de tantos años de exposición. Quizá ese sea el verdadero desenlace de esta historia: entender que la luz no existe sin la sombra, y que los grandes íconos también tienen derecho a encontrar paz. Porque al final, detrás de los focos, las coreografías y las cámaras, siempre estuvo ella, María da Graça Xuxa Meneghel, la mujer que cambió la televisión latinoamericana para siempre. Y ahora la pregunta queda en el aire: ¿fue Xuxa víctima de su propio éxito o arquitecta de su libertad? Tal vez nunca lo sepamos del todo, pero una cosa es segura: su historia sigue viva, en cada recuerdo. Muchos creen que la historia de Xuxa terminó con su retiro de la televisión, pero eso no es del todo cierto. En realidad, su figura sigue generando fascinación, nostalgia y hasta misterio. Cada cierto tiempo, su nombre vuelve a las tendencias, acompañado de viejos clips, fotos inéditas o recuerdos compartidos por quienes crecieron con ella. Es como si su legado hubiera quedado suspendido en el aire, entre el pasado brillante y el presente silencioso. Dato extra: pocos saben que, incluso después de alejarse de las cámaras, Xuxa siguió recibiendo propuestas para regresar a la televisión internacional. Algunas plataformas de streaming quisieron producir una serie biográfica sobre su vida, con actrices interpretándola en distintas etapas. Pero ella no aceptó. Dijo que su historia ya estaba contada, que no quería verla dramatizada ni modificada. Sin embargo, dejó una puerta entreabierta. Tal vez un día lo haga, si es para contar la verdad entera, sin adornos. Esa frase,
despertó una nueva ola de curiosidad. ¿Qué parte de su vida sigue sin contarse? ¿Qué verdad es la que aún guarda? Hay quienes aseguran que Xuxa mantiene diarios personales con reflexiones escritas a lo largo de los años. Fragmentos de pensamientos que nunca se publicaron, donde habría anotado sus sueños, miedos y aprendizajes. Esos cuadernos, dicen algunos cercanos, son su tesoro más íntimo. No contienen secretos de farándula ni escándalos, sino algo mucho más poderoso: la mirada de una mujer que lo vio todo y aprendió a perdonarse. Y aunque hoy vive en calma, aún hay detalles de su historia que permanecen en penumbra. Relaciones que se quebraron sin explicación. Proyectos que se detuvieron sin motivo aparente. Amistades que desaparecieron de la noche a la mañana. Cuando le preguntan por eso, Xuxa sonríe y responde: no todo lo que uno vive debe contarse. Algunas cosas solo se entienden con el corazón. Esa frase resume mejor que ninguna otra la esencia de su misterio. En el fondo, lo que hace que Xuxa siga siendo un ícono no es su fama, ni su fortuna, ni siquiera su historia. Es su capacidad para seguir despertando preguntas. A más de 6 décadas de vida, sigue siendo la misma figura enigmática que marcó generaciones. La mujer que transformó la televisión, que enfrentó sus propios fantasmas y que, aun con todo, sigue brillando de una forma que nadie puede explicar del todo. Así termina esta historia, o tal vez apenas comienza, porque mientras haya alguien tarareando sus canciones o recordando aquellos programas de infancia, la reina de los bajitos seguirá viva en la memoria colectiva. Entre luces y sombras, entre lo dicho y lo callado, Xuxa sigue siendo un enigma que sonríe desde el silencio.